Muy buenas tardes para todos nuestros queridos hermanos de una Sudamérica espírita, de una Colombia espírita, en función de la unión y unificación. Para nosotros es una verdadera alegría volver a encontrarnos con todos ustedes en este espacio de nuestro canal, al cual invitamos a todos a suscribirse, no olvidando activar la campanita para que permanentemente reciban nuestras diferentes informaciones y anuncios. Después de algún tiempo hemos decidido nuevamente retomar todo lo referente al proceso de unión y unificación. Una unión en Jesús y una unificación en Kardec son los lemas de este proceso que, inspirado en los lineamientos del CEI y desarrollados también en las políticas implementadas por Confecol, estamos tratando de llevar a todos los horizontes. Realizamos y efectuamos un saludo a todos los hermanos de la Sudamérica Espírita, a quienes nos han acompañado especialmente en los congresos suramericanos, en donde hemos pregonado permanentemente la necesidad de retomar a Kardec, la necesidad de unificarnos y volver a Jesús como movimiento, como células interdependientes, pero unidas, para que Kardec se conozca y esencialmente vuelva al corazón, al estudio y a las acciones de un movimiento como el nuestro, que requiere urgentemente nuestra unión permanente para presentarnos como el ejemplo que el Espíritu de verdad nos dio, y con los espíritus del Consolador unidos y unificados, porque es una sola verdad, la verdad de que Jesús vuelve al corazón de los hombres. La temática de hoy hemos decidido titularla El legado de Allan Kardec, bases doctrinarias para unirnos y unificarnos en torno al ideal. Con esta ya es la tercera conferencia, el tercer espacio, donde, como dice el título que observan, a partir de las bases doctrinarias vamos a justificar por qué hay que unirnos y unificarnos, no en torno a prácticas ni a políticas que obedecen a una persona o a un grupo, sino en torno a los parámetros que el codificador y el educador de la nueva era con bastante claridad señaló a lo largo de la codificación, a lo largo de su vida, en los diferentes parámetros. Entonces, empezamos por recordar que todo inicia ahí en Francia, en París, el 18 de abril de 1857, años antes tal vez, en 1854, cuando el codificador, en esos momentos conocido como el profesor Hipólito León de Nizar-Rivail, entiende la necesidad de acercarse al espectáculo de las mesas girantes o las mesas danzantes y parlantes. En muchas biografías consultadas, en este caso biografías que hablan de serios investigadores y que nos dan cuenta de datos históricos personales que es importante conocer para entender la psicología, para entender los obstáculos, para entender los retos que aquel joven Rivail, formado por Pestalozzi, debía enfrentar para llevar al mundo el legado de los espíritus superiores, debió enfrentar y vivir. Fue entonces allí, precisamente, que es necesario entender la transición de Rivail a Allan Kardec. Y nos cuenta esencialmente Silvino Canuto Abreu, quien siempre invoco como un historiador, investigador serio, que además ha sido inspirado por los espíritus superiores. Nos retomamos a esa reflexión que está consignada en este importante libro, el libro de los espíritus y su tradición histórica y legendaria, como un periodista, Du Chalard, que publicó en el Courrier de París en 11 de julio de 1857, o sea, antes de la publicación de los espíritus, unas reflexiones interesantísimas, donde quiero constatar que antes de ser codificador y antes de ser educador, Kardec era un ser muy espiritual, un hombre de bien, un hombre que tenía los caracteres suficientes para llegar al corazón y a la razón, que son las bases de la doctrina. Comenta este periodista
que una vez le fue entregado el libro de los espíritus y como importante investigador de la materia, de los asuntos que sucedían en Francia, especialmente del espiritualismo moderno, donde los efectos y los fenómenos llamaban la atención de la humanidad, de un mundo espiritual que se despertaba, este hombre decía tan pronto terminó la lectura del libro de los espíritus que le hubiera gustado conocer, como ven en la diapositiva, le hubiera gustado conocer a aquella persona que elaboró, escribió la introducción del libro de los espíritus. ¿Por qué? Porque él sabía que esa persona, las 17 introducciones que muy poco leemos del libro de los espíritus, le llevó a una conclusión maravillosa. Quien escribió la introducción del libro de los espíritus es un alma abierta a los más nobles sentimientos y se atrevió, sin ser espírita tal vez, a hacer la siguiente invitación: a todos los deseados del mundo, a todos los que caen regando con sus lágrimas el polvo del mundo, les decimos: leed el libro de los espíritus, esto os hará fuertes. También a los que estáis felices, a los que por la senda solo encuentran ovaciones de la multitud o de las sonrisas de la fortuna, le diremos: estudiadlo, él os hará mejores. Significa que el libro de los espíritus llegaba a la humanidad para consolar, porque las religiones, como lo dice el propio codificador en la Génesis, en el capítulo primero de los caracteres de la oración espírita, en el ítem 27 al 30, las religiones no habían logrado consolar al ser humano como sucede hoy día. Las personas estaban cansadas de ciencia, de prácticas religiosas, de dogmas, de mitos y supersticiones, pero los dolores del alma, los miedos de la vida no habían logrado ser satisfechos por las filosofías materialistas que rodeaban al mundo hasta la llegada del libro de los espíritus. Y fue aquí, como observan en la diapositiva, en una foto actual de la calle Bateliere de la Rue, en la casa número 18 de la señora Pliny Masson, donde exactamente en mayo de 1855 el profesor Rivail, después de una cadena de personas que lo invitaran, iría a contemplar allí las primeras experiencias del mundo espiritual. Nos comenta Marcelo Sotomayor, otro biógrafo, en una importante documentación como periodista. Este biógrafo de origen brasilero, de Brasil, comienza a hacer una investigación interesante de los hechos vividos por Allan Kardec, complementando y ampliando la que Henry Sauce o Henry Sassi, como se lo conoce, ya había realizado. Dicen que esa noche de mayo de 1855 eran las 8 en punto de la noche. Estaba a punto de iniciar la primera sesión espiritista que Allan Kardec asistiría. Efectivamente, todo estaba a punto de empezar. Había un silencio absoluto de camaradería, pero había un ambiente expectante. Entre los invitados de esa noche se encontraba Hipólito de León de Lizarribail, de 50 años, en compañía de su esposa. En pocos minutos, si todo era cierto, él sería testigo de un fenómeno que causaba espanto y polémica en Europa y que en los Estados Unidos, en el siglo XIX, había causado inmenso pudor desde el momento de las hermanas Fox. Ahí estaba el profesor escéptico, el profesor Rivail, bajo la tensión y la expectativa. Pero eso no fue todo. Así como lo vemos, todos colocaron sus manos abiertas sobre la mesa de mármol, y entre ellos el profesor Rivail. Pero ¿qué fue lo importante? En esos momentos, como vemos, o como podíamos imaginar que fue, tales segundos y tales horas, todo el mundo estaba a la expectativa de cómo la mesa se iba a levantar, de cómo los fenómenos se iban a producir. Y fue de esa manera que, siguiendo esa realidad, habría que decir que antes que Kardec llegara a esa primera hora de realidades, ya el mundo espiritual iba preparándolo. Antes que fuera Kardec en el papel de Rivail, ya Kardec había realizado desde los 19 años estudios de hipnosis, del sonambulismo y del poder curativo de los fluidos magnéticos. Quiere decir que esa noche, mientras la señora Pliny Masson estaba preparándose para entregarse a la manifestación de los fenómenos, Kardec, Rivail, ya llevaba una tesis
que le permitía explicarse científicamente su presencia esa noche en esa casa. Para Ribail, que conocía el magnetismo, que conocían las diferentes manifestaciones, el fluido eléctrico, estaba sosteniendo de que los movimientos de la mesa se efectuaban enfáticamente por la electricidad de los cuerpos reunidos en torno a las mesas donde los fenómenos se daban. O sea, había una fuerza magnética, y esa fuerza magnética para ese escéptico, pero objetivamente científico, no eran los fantasmas. Quiere decir que el combustible de las mesas eran los fluidos de los participantes que asistían a los fenómenos. Sin embargo, Ribail, que era Ribail, también llevaba un criterio básico. Ese criterio básico tenía un factor más importante para los intereses de la nueva revelación. Él observaba que podía darse el fenómeno o podía no darse. Él decía, el factor de la honestidad. ¿Quiénes estaban alrededor de la mesa? ¿Quiénes dirigían las conversaciones con el presunto más allá? ¿Quiénes podrían garantizar que detrás de esas maravillas no estuviesen meros farsantes? Claro que también dudaba. Sin embargo, Ribail observó que había un criterio determinante que es muy vigente para nuestros días: el criterio para validar la idoneidad de los involucrados en los fenómenos de las mesas girantes y parlantes. Por ejemplo, la señora Plenimazón no cobraba. Quiere decir, y él concluyó, es necesario separar al charlatanismo de los actos sin lucros. Los charlatanes, pensaba Ribail, en rigor no practican el oficio de gratis. Es más aún, la señora Plenimazón se mostraba cordial, se mostraba seria. Su propia vida era un sinnúmero de circunstancias importantes. Más aún, quienes estaban allí gozaban de una vida coherente en su forma pública, gozaban de una conducta digna. Había entonces dos factores: los espectáculos sin ánimo de lucro y la vida digna, decorosa y moralmente clara de aquellos que participaban en el fenómeno. Una realidad muy, muy importante, nuestros hermanos. Por eso nuestras casas espíritas, vigente para lo de hoy, deben ser centros donde la caridad, el respeto, la ética, en todo el sentido de la palabra, primen, para que ese velo de la superchería, del misticismo agazapado, de los intereses materiales, del mediunismo por el mediunismo sin ser espiritismo, termine todavía empantanando, volviendo sombras, la realidad de una doctrina que trae al hombre el consuelo y la educación moral desde el punto de vista de la inmortalidad. La misión de los reformadores, que es tan importante en estos momentos. Aún el mundo se está reformando, y Kardec, que era Kardec, bajo la visión de Ribail, le preocupaba si sus capacidades iban a ser suficientes para aceptar la misión. Ya después de 1854, ya después de 1855 y de esa maravillosa noche en la casa de la señora Plenimazón, Kardec conocería a la familia Baudin y a ese grupo de amigos, Carlotti, Fortier, Patier, todos ellos que serían como un vínculo social que le permitiría establecer los alcances de la obra. Y el 12 de junio de 1855, el codificador preguntó a los guías de la humanidad, 12 de junio de 1856 exactamente, cuáles eran las razones que le permitirían fracasar. Y con gran profundidad, dando cuenta de la inteligencia espiritual, de la inteligencia emocional, de que no basta la educación simplemente intelectual, los guías le dijeron: la tarea de los reformadores para reformar el mundo, para superar los escollos y los peligros, no basta la inteligencia, la intelectualidad, los títulos, porque te prevengo, decía el Espíritu de verdad, es al mundo entero, mis hermanos espíritas que hoy nos acompañan, a quienes tratamos de remecer y transformar. Para tales misiones, como hoy nos sucede a muchos, a diferencia de la misión del gran codificador, claro está, la inteligencia no basta. Se hace necesario para agradar a Dios la humildad, la modestia, el desinterés, pues Dios abate a los orgullosos, a los presuntuosos y a los ambiciosos.
el desinterés, la abnegación, la entrega, sabiendo que somos espíritus transitoriamente viviendo la experiencia carnal, pero con un programa espiritual como el codificador lo sabía, sabremos realmente entender que antes de remecer al mundo, se hace necesario que nosotros hagamos internamente lo necesario, porque la personalidad obstaculiza mucho, como lo veremos más adelante. ¿Cuál era entonces el contexto político y cultural en los tiempos de Kardec? Eran tiempos realmente difíciles, convulsionados. Es más, nos informa el mismo historiador de cómo Ribail, siendo un profesor limitado, en esos instantes ya había ganado las elecciones Napoleón III, quien era sobrino de Napoleón Bonaparte. ¿Qué pasó con esas elecciones? Él hizo un consenso con el clero, con las iglesias, y fueron fundadas 257 escuelas secundarias católicas entre 1850 y 1852. Quiere decir que el poder de Napoleón III le daba la entrada al clero para que fuera el clero, mediante la creación de un ministerio denominado Ministerio de la Instrucción Pública de los Cultos y de los Cultos, mediante el conde Faloix, quien penetraría e impondría todas las prácticas religiosas, limitando inclusive la manifestación de cualquier ideología y pensamiento que fuera en contra de los intereses de la Iglesia. Los docentes, los formadores, tenían que obtener la autorización directamente de los sacerdotes para imponer la educación. Luego entonces, imagínense cómo era de difícil la situación para proponer una visión distinta de la vida, de la existencia de Dios. Aún más, Ribail tenía serias dificultades económicas. Ya todos ustedes saben que había intentado realizar un negocio apostando con un tío que apostaba, por cierto, en los casinos, un capital interesante, y se dio en la pérdida de esa inversión. Tenía que adoptar clases a domicilio, llevaba contadurías o la contabilidad de diferentes empresas respecto a la temática. Eran tiempos limitados. No tenía tiempo, no tenía los recursos, sin embargo, nunca se limitó. Nos comenta Marcel Sotomayor en su libro Kardec, la biografía, en las páginas 51, 52 y 66 de la editorial Río de Janeiro, edición de 2013, si quieren saber exactamente la fuente de la información. ¿Cuáles son entonces, ya pasando a un escenario mejor, cuáles son entonces las bases doctrinarias para unirnos y unificarnos? Y observen que recurriendo a los lineamientos del CEI, de la Confecol y de las diferentes federaciones que unen y unifican al espiritismo suramericano y que buscamos la esencia del tema, hablo de bases doctrinarias. La primera de esas bases es que necesitamos despertar conciencia. Necesitamos despertar conciencia hacia el codificador y hacia la codificación, porque no hay la suficientemente conciencia. Hay seguramente preparación académica en muchos de nosotros, hay seguramente buenas intenciones, pero aún es importante, con mucho respeto lo digo, hablar de la unidad de la doctrina para entender por qué los espíritus superiores se unifican y por qué la doctrina tiene un carácter colectivo. Porque la doctrina no fue creada por Kardec, él tan solo la compiló y la generó. La primera observación nos la propone el propio codificador en la Génesis, el último libro de la codificación de enero de 1868. Kardec clarifica que una cosa es el rol de los espíritus y otra cosa es el rol de los hombres. A veces olvidamos que la doctrina es una revelación de espíritus superiores y que viene de la revelación hacia nosotros, no de nosotros hacia ellos. Sin embargo, había una interacción. Kardec decía y dijo con total claridad que era importante que esos roles, quiere decir lo que hacen los encarnados y lo que realizan los desencarnados, quedara clara, para que se apartara de esa fraternidad entre el mundo espiritual y el mundo de los encarnados cualquier idea de misticismo y de supersticiones que hemos traído desde los cultos religiosos. Quiere decir
que por eso se preocupa en establecer en el último libro de la codificación los caracteres de la revelación espírita en más de 60 ítems. En el último libro, después de la experiencia de todos los libros de la codificación, Kardec se preocupa por poner el espiritismo como ciencia forjadora de una filosofía con repercusiones morales. Y esas características tienen un punto esencialmente serio, porque los espíritus superiores, mis hermanos, ya están unidos y unificados. Somos nosotros quienes estamos viviendo la experiencia de desprendernos de muchos personalismos, de muchas concepciones mal interpretadas y que los espíritus presentan con mucha claridad. La doctrina espiritista es el resultado de una enseñanza colectiva y concordante de muchos espíritus. Quiere decir que a pesar de la intervención humana en su elaboración, dada por el maestro Kardec, la iniciativa pertenece a los espíritus, pero no a uno en especial, ya que es el resultado de muchos espíritus quienes concordantemente y colectivamente han logrado, por su superioridad, colocarse de acuerdo en puntos que son verdad, que no son teorías personales. Es más, se atreve a decir el codificador, como observan en la diapositiva, que solo bajo esta condición puede llamarse doctrina de los espíritus. Quiere decir que el espiritismo no es una opinión personal. Es más, que cualquier opinión en contrario que no tenga por filtro esa concordancia y esa colectividad será una mera opinión personal. No sé si ya están captando la idea de todo esto. La opinión no pueden ser personales. Esto es una doctrina colectiva, no una doctrina personalista. Por eso, si actualmente tenemos respecto a la doctrina controversias, disensiones, la doctrina no es el problema. Nosotros tenemos que identificar si estamos interpretando mal su fuente, sus bases, sus prácticas, porque la doctrina, dada su carácter de revelación científica y divina, es perfecta en su sistema. Y es un sistema porque es el desarrollo de muchos espíritus para que no se convierta en un valor personal. Es más, su sustento lo vemos aquí. Me encanta esta diapositiva en particular, ¿saben? Porque imagino el codificador inspirado, intuido por los guías de la humanidad, por los espíritus superiores de la humanidad, y una revelación que venía de ellos hacia Kardec, pero también una dinámica con respetuosa de Kardec hacia ellos, porque Kardec siempre respetó el libro de albedrío de los espíritus, siempre bajo una dinámica, nunca aceptó, dialogó, pudo sustentar con ellos aquellas dudas, aquellas hipótesis, porque él también se unía y se unificaba con el pensamiento superior de los espíritus. Por eso nos dice también la Génesis que los espíritus dividieron el trabajo y distribuyeron los temas de estudio y observación. La enseñanza debe ser colectiva, no individual. Recalcan los guías de la humanidad, ¿no? Ahí está la cita. Allan Kardec, la Génesis, capítulo 1, ítem 52, edición de la Confederación Espírita de la CEA, la que adopta la Confecol con este nuevo estudio, esta traducción que hizo Gustavo Martínez y que encuentra mucho sustento en la obra Legado de Allan Kardec, realizado por Simone Privato, libros que invito a consultar, el último de ellos por su importante valor histórico y documental. Entonces, retomando el tema, ¿qué sucedió con esto? De que la doctrina no podía ser revelada ni en un solo punto, ni a un solo hombre, ni a un solo medium, porque así como las fábricas, miren este ejemplo pedagógico tan bonito, así como las fábricas necesitan la realización de cada parte de un mismo objeto, esa fabricación, las diferentes engranajes tenían que ser desarrolladas por diferentes personas, por diferentes pensamientos, porque el espiritismo es la síntesis del conocimiento humano. Era la síntesis
de la evolución humana. Por eso la vigencia de la doctrina está en su concordancia, en su coherencia. Es allí, mediante la lógica, mediante la deducción, mediante la meditación, en donde la doctrina jamás encuentra contradicciones. Porque Kardec dice algo muy lógico, como observan en la diapositiva. Para que cambiase la doctrina, sería necesario que la totalidad de los espíritus mudasen de opinión. Es decir, que llegase el día en que negasen lo dicho anteriormente. Y es por eso que esta doctrina prevalecerá siempre sobre los demás sistemas personales que no poseen como ella raíces por doquier. El fenómeno empieza en América, se extiende a Europa y de allí, desde 1857 hasta 1862, Kardec pudo verificar con sus propios ojos la forma en que se expandía la doctrina cuando los hombres de lógica, de discernimiento claro, encontraban a la luz de la revelación la respuesta filosófica y espiritual a todas las problemáticas de la vida. Juana de Ángelis, concordante, espíritu del Consolador, siguiendo la línea de pensamiento establecida en la Génesis, nos comenta en el libro Después de la Tempestad, en el capítulo 24, los nuevos obreros del Señor, trabajo en equipo. ¿Cómo fueron esos instantes? ¿Cómo fueron convocados los espíritus superiores a la elaboración de la doctrina que Kardec iría a codificar? Dice la querida madrecita: formamos una gran familia en la sublime familia universal, un equipo de espíritus afines. Ambiciosos, desertamos de las directrices seguras de la renuncia y de la humildad para sumergirnos en profundos pozos, nuestros errores del ayer. Hasta que sonaron los impositivos restauradores, concediéndonos oportunidad de reaprender, de reexperimentar servicios ininterrumpidos. Cristo nos convoca otra vez, dice Juana, al despertar y al trabajo de la elevación personal, que en último análisis es la elevación de la tierra misma. Somos la célula de un organismo universal momentáneamente enfermo, en proceso liberador, bajo la terapéutica preciosa del Evangelio restaurado. Cuando se preparaban los días de la codificación espírita, cuando se convocaban los trabajadores dispuestos a la lucha, escuchamos la invitación celeste y nos apresuramos a ofrecer nuestras parcas fuerzas. Miren que es un trabajo de unión y unificación. Miren que es un trabajo permanente en donde los espíritus, como Juana de Ángelis, nos dijeron que ellos fueron convocados, que ellos fueron invitados y que ellos actualmente mantienen esa visión. Entre los espiritistas que entienden esta visión, entre el espírita que ve claridad en esta meditación, hay un lazo de solidaridad cooperativa. Qué bonito nombre, ¿no? Así tenemos que estar los espíritas, sostenidos, no simplemente sujetos de las manos. Y dice el codificador: como Dios no confió a un solo espíritu el encargo de promulgar la doctrina espírita, quiso asimismo que tanto el pequeño como el grande fueran entre los espíritus como entre los hombres, aportasen su piedra al edificio, a fin de que establecieran entre ellos un lazo de solidaridad cooperativa. Oigan bien, que le faltó a todas las doctrinas provenientes de una fuente única. Y ahí la diferencia entre la religión y los religiosos. La religión traía una finalidad. Quienes hemos leído A Camino de la Luz de Manuel saben que los movimientos religiosos traían una finalidad de transformación cuando el pobrecillo de Asís, para los años 1215, 1212, volvió a la tierra, ejemplificando el desprendimiento. Pero los religiosos, no las religiones, nos volvimos a desviar. Y digo nos volvimos a desviar porque muchos de nosotros hicimos parte de esas falanges. Por otro lado, dado que los espíritus, al igual que los hombres, solo disponen de una limitada porción de conocimientos, individualmente como ahora, encarnados y desencarnados, no tenían actitudes para tratar ex profeso las numerosas cuestiones inherentes al espiritismo.
Me disculpan en la diapositiva, si no hice la observación, aprovecho la oportunidad para hacerlo, que coloco ciertas palabras en mayúsculas que son del suscrito, no son de los textos originales, y lo hago con un énfasis pedagógico. Así, no tenemos la verdad, y aún así, teniendo o entendiendo relativamente parte de ella, no es la verdad. Necesitamos estar unidos entre superiores, entre aquellos que avanzan, entre aquellos que están en la retaguardia, para que ese lazo se mantenga viva. No podía ser obra el espiritismo ni de un solo espíritu, ni de un solo medium. Debía ser el conjunto de los trabajos corroborados los unos con los otros. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy día. La codificación, los libros complementarios de Kardec, León Denis, Gabriel Delan, Camilo Flammarion, Juana de Ángelis, Manuel Filomeno de Miranda, Viana de Carvalho, todos esos espíritus, si tienen un lazo de solidaridad, repiten conforme su estilo, su objetivo, los mismos planteamientos de la doctrina, e inclusive aquellos espíritus con los cuales tenemos contacto a través de nuestros trabajos mediúnicos en las casas espíritas, deben seguir estos principios. Cualquier espíritu que se aparte, encarnado o desencarnado, de tales lineamientos, serán una posición personal, mas no será la visión de la doctrina espírita como tal. Creo que hasta este momento hemos hecho un maravilloso recorrido, ¿no? Sin embargo, el codificador sigue, ¿no? Aquí coloco un pavo real. No sé si ustedes saben lo que significa el pavo real, ¿no? El pavo real se vuelve orgulloso, ¿no? Se vuelve vanidoso, jactancioso. Es la figura que normalmente se tiene. Y dice el codificador: la vanidad de algunos hombres y las opiniones disidentes. La vanidad de algunos hombres que creen saberlo todo y todo quieren explicarlo a su manera, harán que surjan opiniones disidentes. Quiere decir que las disidencias no son objeto de la doctrina. Quienes disienten de sus puntos de vista, o es porque interpretan a su manera, o es porque no entienden la metodología propuesta por Kardec, o es porque tienen algún tipo, consciente o inconsciente, de interés personal. No obstante, los que tengan en vista el gran principio de Jesús, miren esta palabra tan hermosa, se confundirán en el mismo sentimiento de amor al bien, y lo resalto, y se unirán mediante un vínculo fraternal que abarcará el mundo entero: el CEI, Brasil, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Europa, todos, porque la unión y la unificación, como están observando, es en torno a Jesús y en torno a la doctrina codificada por Kardec, pero revelada por los espíritus superiores. Dejarán a un lado las miserables disputas de palabras y solo se ocuparán de las cosas esenciales. Quiere decir, la esencia de la doctrina, su esencia filosófica, sus bases científicas y la repercusión de nuestra transformación moral como espíritus inmortales. La doctrina, hermanos, ahora, ayer y el futuro, será siempre la misma en cuanto al fondo, porque las propuestas pueden variar conforme a la forma, valga la redundancia, de la ciencia, de los nombres, para quienes reciban las comunicaciones de los espíritus superiores. La doctrina será siempre la misma en cuanto al fondo, para quienes reciban las comunicaciones de espíritus superiores. ¿Esto está en dónde? En el libro de los espíritus, en Prolegómenos. Y lo dice San Juan Evangelista, San Agustín, San Vicente de Paúl, Sócrates, Platón, que quienes suscriben Prolegómenos en el libro de los espíritus. La unión es fraternal, porque el entendimiento doctrinario cambia los sentimientos y no hace que nos convertamos en pavos reales, que creemos tener la verdad única. Y la doctrina podrá variar en su forma de presentación, en las corroboraciones de la ciencia, pero el fondo, los principios contenidos en el libro de los espíritus y desarrollados en la codificación, serán
confirmados, ratificados, vigentes para quienes recibamos comunicaciones de espíritus superiores. O sea que nuestras vidas se transformarán moralmente a partir de nuestros centros espíritas, de nuestro movimiento, cuando logremos esa sintonía con espíritus del bien. Por eso, Simone Privato Guadanich, en el libro El legado de Allan Kardec, en el capítulo 19, tiene un capítulo maravilloso que se llama Una infamia. Esta edición que fue patrocinada por la Cooperación Espírita Argentina. Y me valgo de Henry Sassi o de Henry Sauce, uno de los principales biógrafos de Allan Kardec, como lo comenta Simone en este libro. Henry Sauce o Henry Sassi, disculpen mi francés, era un dedicado colaborador del periódico El Espiritismo y de la Unión Espírita Francesa. Fue reconocido públicamente por Alexandre Delan, el papá de Gabriel Delan, como un defensor fervoroso de la doctrina de Kardec. Se granjeó un reconocimiento y amistad por su trabajo de verdaderos espíritas como Gabriel Delan y León Denis. Tanto Denis como Delan eran recibidos periódicamente por Sauce en Lyon, Francia, para dictar conferencias. ¿Sí? Sauce era vicepresidente honorario de la Sociedad Fraternal para el Estudio Científico y Moral del Espiritismo de Lyon, ¿sí? Donde Gabriel y León Denis eran presidentes honorarios y de la cual Sauce era el presidente. Ambos escribieron el prefacio de la biografía de Allan Kardec, publicada por este último trabajador. En esa biografía en particular, Gabriel Delan dice cosas maravillosas que voy a tratar de resumir por el tiempo, pero que estarán a disposición en el canal estas diapositivas. Kardec y su obra son imperecederas por su claridad lógica y por su magnífica pedagogía. La obra de Allan Kardec es imperecedera para aquellos que dicen que Kardec perdió vigencia, por su claridad y lógica, así como por fundarse en la observación imparcial de los hechos. Quiere decir que la doctrina codificada por Kardec ha resistido todos los asaltos. Es más, los sarcasmos, los ataques de la iglesia, los ataques de los sacerdotes, los anatemas creados por las religiones. Y cada vez que el espiritismo codificado, colectivo, debidamente interpretado y aplicado, ha sido objeto de tales ataques, simplemente se ha fortalecido más. Y dice Gabriel Delan, es un poderoso árbol cuyas raíces penetran en todas las capas de la sociedad. La pureza de sus enseñanzas es una garantía de su seguridad. Le llamamos pureza doctrinaria actualmente. Hay que retomar a Kardec. No estudiamos a Kardec. Lo leemos, mas no lo meditamos. Lo intelectualizamos, mas no lo sentimos. Lo leemos, mas no lo divulgamos en su base esencial. Hay que meditarlo para poder transmitirlo. La pureza de sus enseñanzas es una garantía de seguridad porque se basan en la justicia y en la bondad de Dios, y ha vuelto a restablecer la verdadera doctrina de Cristo, alterada por tantos siglos de interesadas interpretaciones. Los espiritistas no podemos caer nuevamente en esto. Y el libro El legado de Allan Kardec por Simone Privato explica que ya hubo un grupo de mal llamados espiritistas que históricamente cayeron en esto. Si es necesario hacer conocer a este gran misionero, hombre sencillo, justo y bueno, que fue Allan Kardec, hay que divulgar su hermosa labor, su incesante preocupación para llevar a término su buena obra. Para apreciar mejor a Allan Kardec, ya esto no lo dice Gabriel Delan, lo dice Henry Sauce. Para apreciar mejor a Allan Kardec, estudiémosle en su obra, ¿sí? Dado que tanto admiración, no idolatría, no fanatismo. Alguna vez me decían que yo era muy kardeciano. Claro, porque yo sigo el método de Kardec, entiendo a Kardec, y hasta hace poco logro comprender a Kardec. De ahí este afán de hablar de Kardec, no haciendo idolatría, no haciendo fanatismo, y sí retomando su esencia. Para juzgar a Kardec hay que leer sus obras. Solo de esa manera llegaremos a conocerlo mejor. Para conocer a Kardec hay que conocer a Rivail. Para conocer a Kardec y sus obras hay que conocer el contenido de sus obras.
Para conocer a los espíritus del Consolador, hay que conocer si siguen los lineamientos del codificador. Y dice Henry Sauce, la indiferencia de los espiritistas por la lectura de las obras fundamentales de la doctrina está acabando con mi ideal. Algo que muy a menudo me ha penado, decía Henry Sauce, y que he comprobado muchas veces a mi pesar durante 25 años en que, en mi carácter de presidente de la Sociedad Fraternal, es la indiferencia que los espíritas por la lectura de la revista espírita de los primeros años de publicación, de esos años de 1858 a 1869, en que Kardec esbozó las obras fundamentales de la doctrina, obras en las cuales, vibrando en este ideal, se perciben la ardiente fe y la convicción profunda que lo animaban. Es la fe, la convicción que nos debe animar ahora. En los tiempos de la transición se hace necesario conectarnos, sintonizarnos con esta verdad, con esta sensación, no de opulencia, no de orgullo, sino de sentirnos, como decíamos al principio de esta exposición, partes de un equipo maravilloso. Los escritos de Kardec no han envejecido, tampoco han caducado. Se suele creer, para muchos que se han atrevido a decir que Kardec está desactualizado sin razón, que tales escritos envejecieron, que ya no son actuales. Esa lectura no es interesante para nuestros días, dicen otros. Sin embargo, hay un error. Los principios de Kardec son más actuales que nunca, porque no fueron solamente construidos por él. Él revestió el estilo literario, organizó y compiló metodológicamente, pero fue auspiciado, inspirado y protegido por el Espíritu de verdad y por los Espíritus del Consolador, y porque el espiritismo se sustenta en las leyes de naturaleza. ¿Cuánto nos hemos equivocado?, decía Henry Sauce, saliendo de la problemática que muchos espíritas hicieron del espiritismo el legado de Kardec en Francia. Y dice, cuán sabios preceptos, qué prudentes y esclarecidos consejos, que son los que esta tarde exponemos, hermanos. Cuántos ejemplos vividos abundan en esos 12 primeros años de la revista espírita. Y en mi opinión, cuánto nos hemos equivocado al descuidar ese manantial de instrucciones referentes a toda la cuestión que pueda preocuparnos relacionados con la doctrina espírita, que es el llamado que hacen los espíritus superiores. De esa manera, el método para validarnos, para unirnos, debe ser en principio doctrinario y posteriormente o paralelamente moral, como movimiento. Así, en la obra Transición Planetaria, dice Manuel Filomeno de Miranda que toda actividad pionera, porque exactamente el espiritismo es muy joven, 1857, y aún es actual, siempre pone a prueba las resistencias morales de aquel que se atreve a ser diferente. ¿Quiénes de nosotros no hemos recibido críticas? No hemos recibido momentos de desánimo porque estamos atreviéndonos a ser distintos, a ser parte de un centro espírita, a divulgar, a no optar por los comportamientos mundanos, a no negociar con la fe. Y dice Kardec, y dice Manuel Filomeno de Miranda, que en estos instantes la base esencial es la fe razonada que dignifica al ser humano y que lo promueve en su escenario interior. Todos estos parámetros que leímos de Gabriel Delan, que estaban en la Génesis, en Libros de Espíritus, ¿por qué no hemos podido vivirlos individualmente y colectivamente? Porque aún falta desarrollo de nuestra razón, que, como lo advierten los espíritus en la pregunta 75 de los espíritus, está contaminada por la personalidad, por el orgullo, porque aún nuestros diferentes antecedentes reencarnatorios influyen en el razonamiento. Por eso entendemos pero no vivimos, razonamos mas no discernimos, entendemos pero no sentimos. Hay una gran distancia entre la razón y la emoción. Y dice Manuel Filomeno de Miranda, retomando el tema de la unión y la unificación, quien no se entrega a la lucha, al movimiento, se apostula al aislamiento, a la muerte.
no simplemente física, sino psicológica y espiritual. La táctica de los enemigos, retoma Kardec en Viaje Espírita, que es muy actual, de los enemigos encarnados y desencarnados, ¿no? Porque los peores enemigos de la doctrina están dentro de nosotros. No os olvidéis de que la táctica de vuestros enemigos, tanto encarnados como desencarnados, consiste en dividirnos, ¿sí? Consiste en que no vivamos nuestra realidad generando envidia, rivalidad, generando desde los escenarios espíritas el envanecimiento para que brille nuestra personalidad y no la doctrina, para que tengamos segundas intenciones al estudiarla y no nuestro profesionamiento moral, para que busquemos escenarios de servicio, para que se vea la mano que se extiende y no el servicio que se transforma y ayuda. En fin, muchas cosas. Y hay, como lo hemos dicho en otros escenarios, adeptos frágiles, nos dice Manuel Filomeno y Miranda en el libro Amanecer de la Nueva Hora. Recordemos que esto es una trilogía, ¿no? Transición planetaria, Amanecer de la Nueva Era y perturbaciones espirituales. A pesar de que han conquistado los conocimientos de la doctrina espírita, así como las artimañas y las habilidades de los espíritus infelices, adeptos más frágiles fácilmente dejan de aplicar esa excelente teoría en su propia conducta. Todos los lineamientos que leímos, todos los lineamientos que están contenidos en la codificación y en las obras complementarias. Hay que tener vigilancia mental, fortaleza moral. Hay que estar identificados de que el espiritismo realmente sea nuestro proyecto de vida. Y nos recuerda Allan Kardec, retomando el lineamiento de la fe razonada. La fe no se impone. La fe puede ser ciega o razonada, ¿sí? Quiere decir que la fe se adquiere y nadie está impedido de poseerla. Pero aún más, habla Kardec de las fe relacionadas con las verdades espirituales fundamentales y no a la de tal o cualquier creencia en particular. Pues a veces creemos que el espiritismo es como cualquier creencia, y con todo respeto, mis queridos hermanos, el espiritismo no simplemente es una creencia, es la verdad. Es la verdad. Y al hablar de verdad, requiere otra forma de asumirla, otra forma de estudiarla, otra forma de vivirla. Requiere mucha fuerza, mucho coraje, que fue el legado de Kardec, que fue el legado de Denis, que fue el legado de Gabriel Delahaye, que fue el legado de José María Fernández Colavida, que fue el legado de Ana Fuentes de Cardona, que fue el legado de doña Colombia Montoya Villamil, que fue el legado de tantos trabajadores que hicieron de su vida la fe razonada para mantener la convicción moral, la realidad de tales verdades. Kardec continuó diciendo que la fe se centra en una educación bien desarrollada. Quiere decir que no nos hemos unido y unificado hasta el momento, con todo respeto, porque no hemos entendido la forma de educar doctrinariamente o de educarnos doctrinariamente. Y en segundo lugar, que dependiendo de la fe razonada, irá a ser así la convicción moral, para que no nos convirtamos en adeptos frágiles, acomodados, de momentos, donde el espiritismo no es un proyecto de vida, sino que son unas cuantas horas a la noche, donde nos emocionamos en congresos, donde nos emocionamos con un libro, pero aún no hemos alcanzado el proceso de desarrollarnos como tal. La fe razonada se centra en la lógica, oigan bien, en ayudar a organizar a la mente a pensar y no deja en pos de sí ninguna oscuridad. El espiritista que estudia doctrinariamente, que se educa moralmente, no tiene dudas de su vida, de Dios y sus leyes, de la ley de causa y efecto, de la inmortalidad, de la reencarnación, de la comunicación de los espíritus, de la ley de amor y caridad que debe transformar al mundo, porque ha comprendido, y la comprensión es un fenómeno racional, pero también emocional, porque la fe razonada no cede, no se compromete. Y finalmente, en este último episodio, vamos a hablar de la unión y unificación de los espíritas en torno a la fe razonada, pero en torno también a la educación doctrinaria y a la moral del espiritismo. Esta pregunta es vital,
La hizo Kardec en el capítulo 20 del Evangelio según el Espiritismo, en el acápite de Misión de los Espíritas. Y te invito a que te la hagas tú mismo, porque está sucediendo y puede suceder en nuestros momentos de confusión. Si entre todos los convocados al espiritismo muchos se han desviado, ¿mediante qué señales reconoceremos a los que están en el camino del bien? Respondieron los espíritus: los reconoceréis porque enseñan y ponen en práctica, en mayúscula, los principios de la verdadera caridad. Los reconoceréis por la cantidad de afligidos a los que brindan consuelo, doctrina consoladora, por su amor al prójimo, unión y unificación, su abnegación, dejar el personalismo, y su desinterés personal. No pueden abrigarse segundas intenciones. Los reconoceréis, en definitiva, por el triunfo de sus principios, pues Dios quiere que su ley triunfe, las leyes morales que están en el libro tercero del libro de Espíritus. Los que siguen su ley, sus elegidos, y Él le dará la victoria. En cambio, a los que falseamos el espíritu de su ley y que utilizan la doctrina para que sea un peldaño que les permita satisfacer su vanidad y su ambición, no lograrán o no lograremos el objetivo que tiene la doctrina, queridos hermanos. Y esto es muy serio. La transición se está cumpliendo y estamos muy distraídos a veces en el fenómeno, en el personalismo, en las disputas, en la apariencia, sin entender el fondo de la doctrina. Este espíritu lo dio Erasto, ángel de la guarda del Medium, en París en 1863. Miren la vigencia del mensaje como tal. Por eso el espiritismo tiene aspectos pedagógicos y metodológicos. Y es por eso que a este punto decidimos decirles aspectos pedagógicos y metodológicos para la convicción moral razonada. Solamente mediante la razón, no simplemente intelectual, memorista, sino la razón de la emoción, buscando la sintonía con los guías para que los paneles del inconsciente profundo, del consciente actual, se abran y podamos tener una convicción moral, porque las leyes están grabadas en nosotros, solo es que no están desarrolladas, y podamos, frente a cualquier circunstancia, no desviarnos. Así que nos están diciendo, me encanta esta frase de Manuel Filomeno de Miranda en el libro Transición Planetaria, que nos va a explicar por qué es tan difícil la enseñanza espírita, por qué son tan complejos estos razonamientos, ¿no? Porque espero que estos razonamientos se tomen a título de reflexión. Porque a veces hay gente que se va de la casa espírita y no regresa más. Porque hay veces que nos resulta tan difícil asimilar un conocimiento espírita y más aún ponerlo en práctica. Dice el espíritu: es muy difícil estar inmerso en el mundo de los efectos, intentando comprender las causas, como sucede con un contenido de cualquier naturaleza que procura imaginar cómo será el continente que lo guarda. Por eso, al encarnar, las facultades espirituales se adormecen. Y es por eso que no simplemente necesitamos orar, sino meditar. No simplemente podemos dictar una clase sin la compañía de los guías. Es necesario prepararnos, es necesario vivenciar el mensaje para que las lecciones, que como dirigentes, como facilitadores espíritas, estén acompañados de la fuerza de nuestras realidades personales. Porque, como dice Juana, estamos en estado de conciencia de sueño en su obra Vida, Desafíos y Soluciones, parte de la serie psicológica. Así como ven en la diapositiva, estamos dormidos física o a nivel de la conciencia. Dice Juana, la mayoría está adormecida para las propias realidades existenciales: la ropa, la comida, la apariencia, los gustos, los viajes, los problemas, la depresión, la inconsciencia. Somos más fisiológicos que psicológicos. Estamos dormidos para los desafíos de la evolución, para las conquistas del sí, del self, inmediatamente dominada por intereses. O sea que el objeto de la doctrina es despertar la conciencia. Por eso nuestros mensajes no simplemente pueden ser científicos,
no simplemente pueden ser filosóficos, sino esencialmente morales, psicológicos, que muevan el corazón de las personas para que despierten las conciencias, para que se motiven al cambio. Una cosa es la evolución de la conciencia, otra es la razón y otra es el amor. Por eso Kardec decía que somos inicialmente como hombres instintivos, después tenemos sensaciones, después de mucho tiempo logramos, entre comillas, el amor. Pero ¿saben qué es el amor? No en el sentido vulgar de la palabra, de lo sexual, de los apegos, sino que quien condensa y desarrolla esas leyes que solo la educación espírita puede desarrollar, se convierte como en un sol, ¿sí? Porque no somos lo que creemos, cuerpo físico, somos lo que realmente o verdadera somos, espíritus inmortales con potencialidades espirituales adormecidas. Solo después, volviendo al tema de la unión y la unificación, en el capítulo 11 de la Ley del Amor, el espíritu dado por el espíritu Lázaro de 1862, dice: solo el amor, o sea, superando el instinto, las sensaciones y el sentimiento, sustituye la personalidad, la unión y la unificación, y que logra aniquilar todas las miserias humanas. Por eso la gran problemática del espiritismo es la interpretación. Dijo el espíritu de verdad Kardec en la pregunta 647 del libro de Espíritus: los hombres requieren reglas precisas. Los preceptos generales y demasiado vagos dejan muchas puertas abiertas a la interpretación. Por eso la doctrina debe ser expuesta en detalle, explicando su hilo conductor, explicando que los 4 libros de la codificación hacen parte, en síntesis, en los 4 libros del libro de los Espíritus, desarrollando los principios intelectual, psicológica, emocional, pero también vivencialmente. Para eso es el trabajo espírita en las casas, para eso es la organización de las casas espíritas, para que traemos de vidas pasadas conceptos, dogmas, creencias, pareceres que hoy día se reflejan. Por eso la doctrina aún no ha sido bien comprendida. Creemos que la razón es infalible, lo dice la pregunta 75A, y lo confirmó Kardec en la introducción del libro de los Espíritus, en la introducción número 3. La gente cree que es infalible, el hombre cree que es infalible, y ahí dice: aún así, los que tienen razones equivocadas se apoyan en su razón. Lo que llamamos razón con frecuencia no es más que el orgullo disfrazado. Y cualquiera que se considere infalible, yo me lo aplico a mí, se coloca en un pie de igualdad con Dios. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que reflexionar, siempre hay algo que transformar. Por eso, con la vida, nos recordaba en este mensaje que engalana el frontispicio del manual de orientaciones a las instituciones espíritas que editó la Confecol, la Confederación Espírita de Colombia, en el 2011, y que cuando se construyó colectivamente este manual, donde los espíritas de Colombia, como lo estamos haciendo con los espíritas de Sudamérica, ya nos congregamos en congresos para estudiar a Kardec, sometimos a través del mediunato de Nivaldo Pereira Franco la validación a los guías de la humanidad, si ese intento de trabajo tendría alguna repercusión. Y la espiritualidad superior, manifestándose a través de José María Fernández Colavida, nos dijo que Kardec era el educador de todos los tiempos y que su metodología pedagógica se convertía en una psicología educativa para presentar la fuente inagotable de la sabiduría, porque el espiritismo, además de presentar un conocimiento, debe dulcificar los sentimientos y debe iluminar la conciencia, porque el espiritismo no era una elaboración personal. Cuando Kardec tuvo el valor moral de someter el conocimiento espírita al control de la lógica, validó su cultura y validó la fuerza del espiritismo, que es su filosofía, que es su interpretación, quien hace mental y emocionalmente transformarnos. Parece que estuviera condensando todo el recorrido que esta tarde hemos realizado, y dice que los postulados espíritas se mantienen límpidos y que este manual en particular, así como son todos los manuales
que se hacen con la intención colectiva de un movimiento sincero, permitirán el equilibrio doctrinario de las instituciones, permitirán la educación moral de los seres humanos. Por eso Henry Saussure dice que simplemente comprendió a Kardec releyéndolo, repasando, tomando cada línea de sus páginas de la revista espírita, de la codificación, sintiendo que ya sabemos que era sintonizado con el amor, con la fuerza. Mediante resúmenes tomados de lo vivo, Allan Kardec vendrá como a pintarse a sí mismo y se revelará tal como fue siempre: pensador profundo, leal y metódico, escritor alerta y preciso, espiritista esclarecido y convencido, afable, tolerante, esforzándose siempre por regular su conducta de conformidad con los principios que enseñaba a los demás y personalmente practicaba. Esto es formación, educación moral. Luego, cuando decimos de unirnos doctrinariamente, es que aquel que comprende la esencia doctrinaria de la doctrina, la vive, la siente, y para él ya no hay barreras, para él ya no hay circunstancias, para él ya no hay límites, porque logra entender que la verdadera espiritualidad no está simplemente en un centro espírita, no está simplemente en un parecer, sino que somos una familia colectiva, en una colectividad que debe sentirse en el corazón, que debe ser prueba de nuestras actitudes. Para terminar diciéndoles que Allan Kardec propuso, mis hermanos, una validación doctrinaria y moral de cómo enseñar para unificarnos. Esa metodología pedagógica que tanto hablamos es simplemente un camino de llegar a ese final. La primera aclaración que Kardec dice es que la educación es la clave del progreso moral, pero que esa educación es para el espíritu inmortal. Por eso apenas estamos aprendiendo, ¿no? Porque el gusano devorador de todas las épocas y aún de nuestro movimiento es el egoísmo. Solamente mediante la educación del espíritu inmortal, el ser humano, el ser espírita, logrará ser ese hombre de bien como estos hermanos que nos precedieron. Conocer los caracteres morales. Y por eso, para finalizar, Kardec propone la primera base doctrinaria de generar convicción moral: explicar que el espiritismo es una filosofía espiritualista y racional. Eso está en Prolegómenos. Este libro es la recopilación de enseñanzas, de sus enseñanzas, refiriéndose a los espíritus superiores, y ha sido escrito por el orden y bajo su dictado, porque tiene los fundamentos de una filosofía racional. La razón, la fe razonada. El espiritismo es un sistema doctrinario, no un sistema personal. Y al ser un sistema doctrinario, lleva una secuencia metodológica que se va a ir vanando mediante un hilo conductor que se inicia en los epígrafes de cada obra de la codificación, de la inmortalidad del alma, de la naturaleza de los espíritus, de sus relaciones con los hombres, de las leyes morales, del presente y del porvenir de la humanidad. Ahí inicia, porque Kardec era filólogo, era sintético, y él no sabía, después de los espíritus, que iban a venir otras obras, pero como era inspirado, ese hilo conductor se mantuvo de 1857 a 1868, inclusive a marzo de 1869, cuando dejó preparada, antes de desencarnar, el último volumen de la Revista Espírita. La Revista Espírita incentiva, así como a propia codificación, la inducción racional. Dice Kardec en el libro Los Medios: dejemos de un lado por unos instantes las manifestaciones propiamente dichas y, razonando por inducción, veamos a qué consecuencia llegamos. No se necesita vislumbrar por los fenómenos, no se necesita traer por espectáculos públicos mediúnicos, se necesita traer por el consuelo y por la racionalidad, porque los espíritus no vienen a solucionar los problemas. Los espíritus superiores, por lo menos, orientan, aconsejan, pero respetan el libre albedrío de los seres humanos. El propósito del razonamiento inductivo es
que las personas tengan argumentos, para que cuando las pruebas lleguen, para que cuando las confusiones se presenten, su estructura moral sea tan fuerte que no se nos arrebate la paz. Los estudios serios y los resultados serios son producto, como ven en la diapositiva, de una continuidad. Si queréis estudios y resultados serios, procedan con seriedad, con puntualidad, con fraternidad, para que la compañía de los espíritus superiores inspire cada actividad que se hace. Es diferente una actividad académica a una actividad académica espírita, porque en todos estos escenarios de estudio, de divulgación, de mediunidad, de trabajo de caridad, son los guías, no hay que olvidar, los espíritus superiores con los cuales vamos adquiriendo sintonía por la disciplina, por la permanencia, por la persistencia, por la existencia, quienes van orientando y vamos creando algo que se llama clima psíquico, donde a veces no hay mediunidad, donde a veces no somos los mejores expositores, pero el ambiente psíquico creado por las almas sinceras, que es la reunión de los trabajadores, hace que la energía, los fluidos sean tan superiores, tan especiales, que lleguen al corazón de aquellos que nos escuchan, de aquellos que siguen las tareas de las casas. En fin, son las consistencias. Por eso finalmente quiero cerrar por decirles un mensaje que nos dice el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, del libro Senderos de Liberación, la función del centro espírita, que creo que resume esta educación. La sociedad espírita es un lugar de iluminación de la conciencia, de ennoblecimiento moral y de acción caritativa, sin cuyas vivencias pierde sus características, se hace mundana y se convierte en un club donde predominan la insensatez, el engaño y la explotación. Son los momentos de la transición, queridos hermanos. Son momentos de unirnos en torno a estos lineamientos espirituales, morales, que deben despertar la conciencia para unirnos, no con prácticas simplemente, no únicamente mediante manuales, no únicamente mediante documentos, sino razonando en términos superiores, sintiendo en términos de inmortalidad. ¿Para qué Kardec? Para que Jesús, para que los espíritus del Consolador, que siguen desplegados por todos los puntos de luz de la tierra, en donde una casa espírita, en donde un grupo espírita, en donde un espírita actúa, pueda sinceramente unirnos en pensamiento, unirnos en intención, para que la vibración de la querida tierra, que sufre momentos difíciles, se transforma. Chico, Divaldo, Eurípides Barçanulfo, tantos ejemplos, donde han sido uno o dos, a través de su ejemplo, que se atrevieron como Kardec a vivir el ejemplo de sus vidas, han adquirido, antes que por la palabra, antes que por sus biografías, en su intimidad construidas vidas dignas, vidas que humanizan. Los centros espíritas son sociedades de espiritismo, en donde debe vibrar como una célula de organismo, una vibración especial que vaya trayéndonos, uniéndonos, superando las distinciones normales, superando las antipatías normales, y sí motivando el sincero gusto por el bien y por el mal. Quiero finalmente agradecer el tiempo que me han dedicado a los hermanos de Colombia, de Perú, de Estados Unidos, de Guatemala, de Honduras, de Uruguay, de Ecuador, del Reino Unido, que nos han apoyado en esta transmisión. Solicitarles humildemente que puedan difundir, a pesar del límite de mis capacidades, este pensamiento genuino. No salí nunca de Kardec y de los espíritus del Consolador, y sin embargo, qué bonita experiencia hemos vivido. Gracias. Que Dios nos bendiga. Nos encontraremos ahora en Pereira, del 2 al 5 de noviembre, Pereira, Colombia, en el 17º o en el 17 Congreso Espírita Nacional. Posteriormente, en marzo, en el Congreso Espírita Suramericano en Bolivia,
y en octubre del 2019 en el Congreso Mundial Espírita en México. Son momentos maravillosos. Unámonos de corazón sintiendo a Jesús y unifiquémonos sintiendo a Allan Kardec. Muchísimas gracias. Reciban mi sincero saludo fraternal y solidario.